que es uno que trata sobre la muerte, entonces se convierte en uno de vida. Narra la vivencia de Jesús en la cruz del Calvario hasta la muerte y nos habla de su resurrección. Pero veamos un poco más en detalle lo que nos cuenta este evangelio. Es mediodía en aquel momento, pero estaba oscuro. El cielo estaba en tinieblas. Y a media tarde Jesús clama: Eloí, Eloí, lama sabactani. Y en español: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se siente abandonado en el momento más difícil de su vida. Y aquella gente que estaba alrededor de él comienza a burlarse de Jesús. Y empapan una esponja en vinagre y se la dieron a él. ¿Cuántas veces en tu vida, en los momentos más difíciles de tu vida, te has sentido abandonado o abandonada por Dios? No es pecado, hermano, que nos haya pasado eso. Jesús mismo, en la cruz del Calvario, se sintió abandonado por Dios en su humanidad. Y muchas veces nosotros, en los momentos más difíciles de nuestra vida, sentimos que Dios nos abandona. En esos momentos que te sientes morir, sientes que el Dios de la alegría, el Dios del amor, no está contigo. ¿Cuántas veces, al igual que Jesús, clamas a Dios diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En las distintas acepciones que esta frase pueda tener. ¿Por qué esto a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Yo que he sido tan bueno, yo que he sido tan buena. Yo no puedo creer que tú permitas que esto me pase a mí. Y un grito de desesperanza cuando en esos momentos de dificultad sentimos que Dios nos abandona. No podemos culparnos por este sentimiento, hermano y hermana, porque, como dije, el mismo Jesús en su humanidad se sintió abandonado. Pero Jesús, en medio de aquella dificultad, en medio de aquel sufrimiento, lo que hace entonces es que se abandona a la voluntad de Dios. Deja de luchar con lo humano, con el calvario que estaba pasando, y se lanza al vacío de Dios. Y en muchas ocasiones en nuestra vida, hermano y hermana, cuando no podemos más, tenemos que lanzarnos al vacío de Dios. Y esto me recuerda a un libro que me encanta, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Esta persona que se pone una armadura para protegerse. Y pasa el tiempo, y esa armadura se pega a su cuerpo y no puede sacarla. Y entonces tiene que pasar por una serie de situaciones para que esa armadura vaya despegándose de su cuerpo poco a poco. Y le pasan 20.000 situaciones difíciles. Porque si no quería que nada le pasara y para eso usó la armadura, pues entonces para quitársela es que la tiene que pasar buena. Y al final le queda una parte de esa armadura. Y aquel caballero es llevado a la cúspide de una montaña. Y su última prueba es lanzarse al vacío. Su última prueba es abandonarse al vacío de Dios. Y Jesús, en aquella cruz, se lanza al vacío de Dios. Y entonces termina su proceso de muerte con un grito de victoria. Con un grito por su supremacía sobre la muerte. ¿Cuántas veces necesitamos abandonarnos al vacío de Dios y permitir que sea su voluntad hecha en nuestras vidas? Dejar que ese vacío, dejar que de ese vacío al que nos lanzamos surja la energía resucitadora para nosotros. Tal vez tenemos que morir a muchas cosas para poder seguir viviendo, hermano y hermana. Y no pienses que estoy loco con lo que estoy diciendo, hablando del vacío de Dios. Porque a veces pensamos que el vacío es la nada, que no hay nada en el vacío. Pero déjame explicarles un poco esto. El Zen budismo establece que el vacío era el estado de la potencialidad pura cuando se crea el universo. El vacío es el estado de la potencialidad pura cuando se crea el universo. O sea, que de ese vacío puede surgir todo. Ese vacío entonces lo contiene todo, aunque no se haya manifestado. Para los que necesitan un poco más
las cosas un poco más concretas o más pruebas científicas o cosas así. Yo no sé si usted ha leído en algún momento sobre la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang es la teoría más utilizada para explicar la formación del universo. Esta teoría establece que del vacío surgió una explosión, una energía de la cual se formó el universo. Y hermano, esto no contradice bajo ninguna circunstancia la existencia de Dios. Todo lo contrario, para mí es una prueba más de la existencia de Dios. La Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo es acción, y el Verbo es energía. Y de esa energía que está, surge entonces el universo por medio de la creación divina. Y dice una ley de física que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Para mí esa es otra prueba más de la existencia de Dios. Una potencialidad, una energía que no se creó, que estaba allí hecho verbo. Y surge entonces la acción, surge entonces la creación. Y de ese vacío, del vacío de Dios, surge el universo. Y a ese vacío es al que yo me refiero cuando digo que en muchas ocasiones tenemos que lanzarnos al vacío de Dios. Cuando Jesús se abandona en la voluntad de Dios y grita, el velo del templo se rasga en dos, de arriba hacia abajo. Aquel abandono al vacío de Dios le da un triunfo, le da una victoria a Jesús. Y el velo de aquel templo que cubría el lugar sagrado, el lugar prohibido para muchos, el lugar prohibido para los pobres, para los gentiles, para los ninguneados, para los que no valían, para la mujer que no podía entrar ni siquiera al templo, se rasga en dos con la muerte de Jesús, en señal de que aquel templo es para todos y para todas. Amén, amén. El lugar prohibido, hermano y hermana, ya está abierto para todos y todas. Ya no es de unos cuantos, es de todos, es de todas. Es de los oprimidos, de los marginados, de los ninguneados. Y son esos ninguneados los que van al sepulcro a buscar el cuerpo de Jesús y no lo encuentran. Son aquellas mujeres que en aquella sociedad judía tenían poca valía, las que van y por primera vez encuentran aquel sepulcro vacío.